¿Qué tal, maestras, maestros? Mi nombre es Beatriz Bello, soy jefa de enseñanza de escuelas secundarias técnicas, actualmente adscrita a la zona escolar número 3. En estos momentos estamos iniciando el ciclo escolar 2020-2021 desde casa. Así que para apoyar en la labor diaria que cada uno de ustedes realiza con sus alumnos en las circunstancias actuales, decidí organizar el material que se envió para la realización del Consejo Técnico Escolar Extraordinario, especialmente el de los anexos, en una estrategia para la enseñanza a distancia basada únicamente en 8 puntos. Extraje la información que consideré más importante y la reorganicé. Así que procederé a presentarles este trabajo que realicé, esperando que sea de ayuda y de apoyo para la gran labor que día a día realizan cada uno de ustedes desde sus casas con sus alumnos. Como primer punto de esta estrategia tenemos la base de datos. ¿En qué consiste esto? Bueno, es muy importante que contemos con toda la información, la mayor información disponible de nuestros alumnos. No solamente ocupamos tener las listas de ellos y el teléfono de ellos, también ocupamos tener el nombre del papá, el nombre de la mamá o del tutor, si en algún caso corresponde, o el de algún hermano mayor de edad, que es el que se va a hacer cargo de atender las cuestiones de la escuela del alumno. Ocupamos tener los teléfonos de ellos, ocupamos tener también sus correos electrónicos. Una vez que ya tengamos esta información, de manera personal con cada uno de ellos debemos de comunicarnos para que nos digan cuál es el mejor medio para en el que estemos entablando comunicación con ellos. Si podemos también señalar horas y días hábiles en los que ellos van a poder estar buscándonos o nosotros buscándolos a ellos, sería mucho mejor. Así como también si podemos identificar al interlocutor preferente o al mejor interlocutor, es decir, ¿con quién me voy a comunicar en un primer momento? ¿Con el papá, con la mamá, con el tutor, en fin? Estos datos son muy importantes que los tengamos para que nosotros tengamos toda la información lista y organizada para poder, en el caso que se requiera, que sí se va a estar requiriendo, entablar comunicación y que la comunicación sea efectiva, que no sea fallida. Sepamos qué día, a qué hora, en qué momento les podemos llamar y por qué medio para tener éxito. El segundo punto de la estrategia es la estrategia de comunicación. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, una vez que ya tengamos toda la información de la base de datos, la vamos a revisar y si es necesario la vamos a reorganizar en subgrupos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como docentes de secundaria tenemos muchos grupos. Va a haber un grupo en donde el medio de comunicación preferente sea el WhatsApp. Va a haber otro grupo en donde sea el Facebook. Posiblemente haya otro grupo de alumnos a los que les tenga que estar llamando por teléfono. A otros con los que me pueda estar comunicando con ellos a través de Classroom. A otros con los que les tenga que estar mandando mensajes de audio, haciendo llamadas. En fin, entonces, para organizar el trabajo de ustedes, una sugerencia sería que lo reorganicen en función del medio de comunicación con el que van a estar atendiendo preferentemente a ese niño y a esa familia. Eso les puede generar tener más éxito en el trabajo y un desgaste menor. Tenemos que informar también, una vez que ya tenemos identificado el medio de comunicación preferente para ese niño y para esa familia, tenemos que informarles entonces y tomar acuerdo de cómo nos vamos a estar poniendo en contacto con ellos. También, ¿cuál va a ser la estrategia para hacerles llegar los trabajos? Si vamos a tener horas específicos y días para hacerlo y momentos del día para hacerlo. Así como también de manera independiente a los días y los momentos de hacer llegar los trabajos, tenemos que seleccionar y dar a conocer
horarios y días para asesorías o para dudas, ya sean de los padres de familia o de los de los alumnos, perdón, para que no nos llegue la información en el mismo momento que estamos nosotros ocupados subiendo los trabajos y las actividades, nos empiecen a llegar preguntas de los niños o preguntas de los padres de familia y que nos genere un poco de estrés o de ansiedad por no estar atendiendo eso, sabiendo que es un padre cuando estamos ocupados subiendo otras actividades. Entonces tenemos que dividir esto. Un momento para subir actividades, que las revisen, que las analicen, y otro momento diferente para aclarar dudas y dar asesorías, y de manera que el trabajo pueda ser lo mejor organizado para nosotros y no nos genere estrés y no nos genere angustia. También tenemos en esta parte que yo le llamo estrategia de comunicación, darles a conocer a los alumnos y a sus familias cómo van a ser los procesos para que ellos nos hagan la devolución de sus trabajos y los plazos de los que van a disponer. Y también en esta estrategia de comunicación tenemos que informar a los padres de familia y darles orientaciones acerca del espacio de aprendizaje que deben de tener los muchachos en su casa, qué condiciones y qué características debe de tener. Bueno, pues las condiciones y características que debe tener, pues debe de ser preferentemente un espacio ya fijo, que no le estén cambiando de un día para otro, para que él pueda tener ahí su material y sus cosas. Un espacio con suficiente luz, un espacio con suficiente ventilación y que no tenga distractores. Así como también es importante respetarles sus horarios de estudio. Si se pueden establecer horarios de trabajo, sería muchísimo mejor. Y una rutina todavía sería mucho mejor. Todavía que el niño se levante, que desayune, se bañe y que ya esté listo para tomar sus clases y hacer sus trabajos, tiempo para que descansen, tiempo para que hagan las tareas, ¿sí? Entonces, todas esas orientaciones se las tenemos que brindar nosotros como docentes a las familias de los muchachos porque no están acostumbrados a trabajar desde casa. Era algo que, como todos sabemos, nunca se había llevado a cabo. Como tercer punto tenemos la valoración diagnóstica integral. ¿En qué consiste esto? Tenemos que acercarnos la mayor información que nos sirva para nosotros entender el contexto, las características y las circunstancias de nuestros alumnos. Debemos conocer por entender cuál es su situación familiar, si papá tiene trabajo, si mamá trabaja, si no trabaja, cómo es su situación económica, cómo está su situación emocional, si desgraciadamente han tenido disfunciones en su familia, familiares cercanos, amigos, conocidos, que hayan tenido difusiones a causa de, pues, de esta enfermedad que estamos viviendo en estos momentos. Si no las han tenido, qué bueno, pero en fin, ¿cómo está su estado emocional y familiar? Porque eso nos va a dar información para entender la disponibilidad de aprender y de estudiar de nuestros alumnos. En un segundo momento tenemos que indagar acerca de los aparatos digitales que tienen en casa, si el alumno dispone de uno para su uso personal o si lo tiene que compartir, cuántas personas lo tendrían que compartir y en todo caso cuál sería el momento en el que él lo pudiera utilizar. Así como también de las habilidades que tiene él hacia el manejo de los aparatos digitales y de las aplicaciones, para saber si tenemos que empezar desde enseñarle a manejar la aplicación o si él ya tiene información al respecto. La disponibilidad de señal de internet que tienen en su casa, en cualquier momento tienen señal, no hay ningún problema, también tienen problemas con la señal. Concluida esta parte, pasaríamos ya a la parte que tiene que ver con aspectos cognitivos. ¿Cuál es el canal de aprendizaje favorito del alumno? Y la realización de un diagnóstico académico de la asignatura que nos corresponda. Estos serían algunos de los puntos que yo considero importantes en esta valoración diagnóstica integral, por eso le llamé integral. Pero si ustedes consideran que hay muchísimas cosas más que necesitan saber, pues diseñen su instrumento y aplíquenlo para que tengan la información. Mientras más información tengan del alumno, mejor preparados van a estar para enfrentar sus clases y tener elementos para llevar a este niño a que tenga éxito en su desempeño escolar. El punto número 4 de nuestra estrategia tiene que ver con el abordaje de los programas de estudio. La Secretaría de Educación nos ha señalado que como punto número 1 y en donde haya una señal en buenas condiciones, debe ser el programa de Aprende en Casa 2.
en donde va a comenzar a transmitir contenidos de este ciclo escolar a partir del 14 de septiembre. Las 3 primeras semanas son repasos del programa Aprende en Casa 1 y Verano Divertido. Eso nos da a nosotros la oportunidad de que estas 3 semanas estemos trabajando en ese diagnóstico integral, en esta conformación de base de datos y en esa estrategia de comunicación con la familia de nuestros alumnos. En los casos en los que la televisión no tenga buena señal, que haya problemas de interferencia, bueno, pues tendremos entonces que poner a revisarnos nuestro programa de estudio y nuestros libros de texto y a partir de ahí generar nuestra estrategia de trabajo. ¿Qué tenemos que revisar de nuestros programas de estudio? Bueno, pues tenemos que revisar en función de la asignatura que nosotros estamos impartiendo, la articulación que tiene nuestra asignatura con los cursos anteriores que el alumno tuvo para partir de los aprendizajes que se supone que ella debe de tener. También tenemos que identificar y priorizar aprendizajes que en este momento sean más importantes. ¿Y cuáles son ellos? Pues aquellos que nos favorecen las habilidades para la vida, ¿sí? El aprender a aprender, los que nos señalan habilidades de tipo cognitivo, sociales y emocionales muy necesarias en este momento. Entonces tenemos que identificar esos aprendizajes de manera fundamental y enfocarnos de manera fundamental a desarrollar esos aprendizajes. Los otros aprendizajes ya los podremos trabajar con más calma cuando estemos en las actividades presenciales. Una vez que ya revisamos y recordamos el programa de estudio, checamos su vinculación con los cursos que él ya ha tenido, identificamos y priorizamos aprendizajes, podemos revisar los libros de texto. Los libros de texto ya se están distribuyendo en todo el estado, entonces podemos recibir uno de los que se les entrega a nuestros alumnos y checar las actividades que tiene propuestas, identificar en qué páginas vienen los aprendizajes que seleccionamos como prioritarios en este momento, qué actividades tienen, ver si esas actividades están adecuadas al contexto y a las características de nuestros alumnos en este momento. Si están, bueno, pues ya nada más identificar las páginas o si no lo están, ajustar estas actividades hacia el contexto que nosotros tenemos. Y como tercer punto, pues serían ya las actividades adicionales diseñadas por cada docente para fortalecer ese aprendizaje y fortalecer también las actividades de los libros de texto. Enseguida pasaríamos entonces ya a elaborar nuestro plan de clase, nuestra planeación, que aunque estemos trabajando desde casa, la debemos de realizar en la medida de lo posible, pues compartírsela a los coordinadores académicos en las escuelas en donde haya o al subdirector. ¿Cuáles son los puntos que debemos tener bien claros siempre en nuestra planeación que no nos deben de faltar? Punto número 1, los aprendizajes esperados. Recuerden que los aprendizajes esperados son el punto de partida de nuestra planeación, no los contenidos, ¿sí? Son los aprendizajes esperados el fin. Los contenidos son solo el medio para lograr esos aprendizajes esperados. Entonces, en nuestra planeación debe de estar muy claramente señalado el aprendizaje esperado que vamos a trabajar. Después, pues las actividades de aprendizaje o de apoyo. Las características que deben de tener esas actividades de aprendizaje o de apoyo, pues es que deben ser útiles, interesantes, para que los alumnos las hagan, para que no lo abandonen. Deben ser retadoras hacia ellos, que les genere interés realizarlas, lúdicas en la medida de lo posible, espontáneas también en la medida de lo posible. Si los alumnos tienen sus propuestas de actividades, démosles oportunidad de que las hagan como ellos lo consideren pertinente, factibles de realizarse, pertinentes al aprendizaje esperado, al alumno y a su contexto en general. Y pues, entonces deben de generar expectativas en ellos, deben de interesarles. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estas actividades que podemos planificar? Bueno, pues lecturas sencillas. A lo mejor podemos empezar con temas de interés de ellos, que nos expliquen lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que les llamó la atención, algún cambio, en fin. Dibujos, charlas familiares con un tema específico relacionado con algún aprendizaje, claro está. Croquis, mapas, líneas del tiempo,
esquemas cronológicos, que redacten algún texto libre acerca de lo que piensan o sienten de algún tema relacionado con algún aprendizaje, que hagan análisis de noticias, de periódicos o de revistas, que interpreten símbolos, que realicen organizadores gráficos, juegos de simulación, análisis de objetos del pasado, que hagan representaciones de personajes y las graben, que hagan visitas virtuales a sitios de interés, que trabajen el aprendizaje basado en problemas a partir de la identificación de un problema, que lo analicen y que hagan propuestas de solución, que trabajen por proyectos con un equipo en la medida de lo posible, que lleven una bitácora o un diario personal en donde ellos escriban las emociones, las sensaciones, los aprendizajes, las tristezas, los gustos que están teniendo en este momento y en esta etapa, y que también nos sirven para canalizar la ansiedad. Esas son ejemplos de algunas de las actividades que pueden hacer en función del aprendizaje esperado. El siguiente punto que no nos debe de faltar en nuestra planeación, que es muy importante, sería señalar claramente las herramientas de evaluación que vamos a utilizar. Recuerden que las herramientas de evaluación que vamos a utilizar deben ser pertinentes al aprendizaje y a las circunstancias que se están viviendo y que tiene cada niño en casa. Nos deben a nosotros como docentes brindar la información suficiente para saber si se está logrando o no el aprendizaje. Y también los alumnos deben saber con qué herramientas o con qué instrumentos los vamos a evaluar. Entonces, todo está organizado, ¿sí? El aprendizaje, las actividades y las herramientas de evaluación, todas deben ser pertinentes. Y por último, y que no nos debe de faltar nunca, es también la estrategia, debe de quedar plasmada la estrategia de retroalimentación o de evolución que les vamos a hacer. En muchas ocasiones, por el estrés, por la ansiedad, por la carga que tenemos de trabajo, no lo hacemos, pero esto no lo debemos de hacer de lado, y mucho menos en este momento en el que los alumnos están trabajando solos en su casa y no sabemos si tienen el apoyo o el acompañamiento de algún adulto. Pero vamos a ver, ¿qué entendemos por retroalimentación o qué es la retroalimentación? Es la información que le brindamos al estudiante sobre su desempeño, en donde él con nuestra ayuda va a identificar los logros que está teniendo, pero también los aspectos que debe de mejorar. Fíjense bien, de mejorar, no lo que está mal, sino lo que debe de mejorar. Entonces, en este sentido, la retroalimentación siempre debe de ser constructiva, constructiva para que el alumno se motive, ¿sí? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué hizo bien? ¿Qué puede mejorar? Pero también cómo lo puede mejorar. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? Pues es una evaluación cualitativa constructiva que hacemos de las actividades y de los trabajos que los alumnos nos mandan. Generalmente esta retroalimentación va escrita, va anotada ahí en el trabajo, a un lado de los trabajos, pero en este caso pues podemos grabar un audio y enviárselos, o pues grabar un video y enviárselos, o mandarles un correo y enviárselos con su retroalimentación. Bueno, otra característica que tiene la retroalimentación es que debe de ser comprensible. Debemos utilizar las palabras adecuadas para que el alumno nos entienda lo que le queremos decir. Y también debe de ser breve y específica, no debemos abarcar mucho. Comprensible, breve y específica. Debemos de cerciorarnos que lo que le queremos decir es lo mismo que él va a entender. Otra característica que tiene la retroalimentación o las devoluciones es que deben de ser oportunas. ¿Qué quiere decir oportunas? Que se tienen que brindar durante el proceso, no al final. Al final ya no es retroalimentación, ¿sí? Para que sea una retroalimentación, debe ser durante el proceso para que él tenga tiempo de valorar, de identificar y de corregir. Esa es la evaluación formativa, ¿sí? Entonces, la retroalimentación debe ser durante el proceso. ¿Y a qué nos va a llevar la retroalimentación? A que el alumno aprenda a autoevaluar su trabajo,
A partir de que nosotros le vamos diciendo esto está bien, esto lo puedes mejorar y lo puedes mejorar así, él va aprendiendo también, va desarrollando esa habilidad de autoevaluarse y va a desarrollar la habilidad del aprendizaje autónomo también. Dicho de otras maneras también es ayudarlo a llegar a su zona de desarrollo próximo. El alumno está en esta parte de su desarrollo y nosotros a través de nuestra retroalimentación o devolución lo vamos a ayudar, vamos a hacer el andamiaje que lo va a llevar a su siguiente zona de desarrollo próximo. Entonces, por eso es muy importante que en nuestra planeación tengamos también señalado los momentos de retroalimentación o devoluciones y cómo se las vamos a hacer a cada niño. No lo debemos de perder de vista. Punto número 6 de nuestra estrategia se llama tener altas expectativas hacia todos y hacia todas. ¿Esto en qué consiste? Bueno, esto es lo que se ha llamado efecto Pigmalión. ¿En qué consiste o qué es el efecto Pigmalión? Bueno, les voy a platicar que en el año de 1965, un psicólogo social, Robert Rosenthal, realizó un estudio con alumnos de una escuela, en donde a los maestros se les informó que determinados alumnos a todos los alumnos se les había aplicado un test de inteligencia, pero que determinados alumnos habían tenido resultados mayores a los generales. Entonces esto generó expectativas entre los maestros y consecuentemente al final del curso, esos alumnos a los que se les dijo a los maestros que supuestamente habían tenido un mayor test inteligencia, tuvieron mejores resultados, cuando en realidad no tenían un test con inteligencia mayor que los demás. Entonces, ¿esto qué es? ¿O cuáles son las conclusiones de este estudio al que se le tituló efecto Pigmalión? Bueno, pues el estudio la conclusión es que hay una capacidad de influencia que tienen las expectativas y las creencias de una persona hacia el rendimiento de otra. ¿Sí? Cuando alguien nos valora, aumenta nuestra posibilidad de éxito. ¿Por qué? Pues porque mejora nuestra autoestima. Lo que es lo mismo de que se fortalecen las creencias potencializadoras de nuestras capacidades. Entonces, si nosotros tenemos altas expectativas hacia todas y hacia todos, pero se las hacemos saber, vamos a generar un círculo virtuoso de crecimiento entre todos. Y eso es la actitud que debemos de tener. Debemos de tener altas expectativas hacia nuestros colegas, hacia nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes y hacia sus familias. Pero al mismo tiempo debemos de tener disponibilidad receptiva. ¿En qué consiste esto? En que debemos de escuchar y atender lo que nos digan nuestros colegas, considerar sus opiniones, sus puntos de vista, sus sugerencias, valorarlas. Lo mismo lo que nos digan nuestros niños y lo mismo lo que nos digan sus familias. No quiere decir que todo lo que digan lo vamos a hacer. Quiere decir que lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar, lo vamos a reflexionar y si es pertinente, lo vamos a implementar. Si no es pertinente, tenemos una larga lista de motivos por los que en algún momento les podemos explicar por qué no fue pertinente. Pero ya con el simple hecho de explicarles por qué no es pertinente, ellos están sintiendo que están siendo considerados. Entonces, altas expectativas hacia todos y disponibilidad receptiva. Punto número 7 de nuestra estrategia, trabajo colaborativo entre colegas. Compañeros maestros, a pesar de que cada uno de nosotros está desde su casa y en algún momento podemos llegar a sentirnos solos o aislados, no estamos solos. Tenemos muchas maneras de comunicarnos entre nosotros y muchas maneras de hacer trabajo colaborativo, aún en las circunstancias en las que nos encontramos. Realicen sesiones de videollamadas, intercambien experiencias, generen trabajo transversal, generen nuevas estrategias de trabajo en donde todos salgan fortalecidos, ¿sí? ¿Qué sería el trabajo transversal?
Bueno, el trabajo transversal es trabajar un conjunto de temas ligados entre sí que nos lleven a potenciar la reflexión y el juicio de los alumnos, sin perder de vista el sentido formativo de cada asignatura. Esta es una metodología de trabajo que se basa específicamente en el trabajo por proyectos y tiene beneficios para los alumnos porque a través de un solo trabajo vamos a estar evaluando varios aprendizajes de varias asignaturas, pero también para los maestros, porque se nos aminora la carga de trabajo, hacemos trabajo colaborativo, aprendemos más, socializamos más, y en estos momentos, aunque estamos en nuestras casas, no es impedimento para que podamos realizar una estrategia de esta manera, siempre y cuando lo único que necesitamos es estar organizados y estar en contacto. Identificar aprendizajes en cada una de las asignaturas que estén relacionados, correlacionados, ligados, y generar un trabajo de manera transversal. Y de esta manera todos ganar y todos beneficiarnos y generar estrategias de trabajo nuevas, diferentes, a las que por las circunstancias que estábamos viviendo no las habíamos podido implementar. Igual en el manejo de las redes sociales, en las que muchos no estábamos acostumbrados y muchos no tenemos todavía la suficiente experiencia. Hagan trabajo colaborativo. Si alguien en la escuela maneja muy bien el Facebook, pues que ese sea el que se encargue de mandar los mensajes en Facebook. Si alguien maneja mejor el Twitter o le gusta más el Twitter, que ese se encargue de mandar los mensajes o de investigar por Twitter o por Google o por YouTube. Generen un canal de YouTube en donde cada quien haga su trabajo y alguien lo suba al canal. En fin, la importancia es que hagamos trabajo colaborativo, que generemos nuevas estrategias de trabajo, que tengamos imaginación y creatividad en estos momentos tan necesarios. Y el último punto de nuestra estrategia, ¿en qué consiste? En que realicemos una reflexión constante de nuestra práctica. El docente que constantemente está revisando su práctica, constantemente está mejorando, porque aquello que no le salió bien, encuentra el por qué no le salió bien y busca la manera de cambiarlo. Entonces, en estos momentos y en todos momentos, pero más en estas circunstancias, revisen constantemente su práctica, sean analíticos y reflexivos acerca de su práctica pedagógica, porque eso les va a llevar a crecer y a fortalecer sus habilidades docentes, tener un mejor desempeño, tener mejores resultados académicos con sus alumnos, y eso nos eleva el autoestima y nos hace sentir mejores. Bien, ya estamos terminando, ya nada más quiero que recuerden lo siguiente, que para poder tener efectividad en este momento específicamente por el que estamos pasando, se requiere mucha empatía y mucha pertinencia. ¿Qué vamos a entender por empatía? Pues es la intención de comprender los sentimientos de los demás y experimentándolos, pero de una manera objetiva y racional desde nuestra parte, ¿sí? Y la pertinencia, pues, es actuar de modo oportuno según el momento y las circunstancias. Entonces, por eso es muy importante que si queremos ser efectivos, seamos empáticos y pertinentes. También es importante que prioricemos en estos momentos lo emocional sobre lo cognitivo. Pero finalmente esto es algo que ya desde hace mucho tiempo nos venían diciendo, priorizar lo emocional sobre lo cognitivo. La inteligencia emocional tiene tiempo ya, es una teoría importante que debemos de revisar. Y ahí vamos a encontrar por qué es importante priorizar lo emocional sobre lo cognitivo. En este contexto, pues brindar apoyos diversificados, no podemos tratarlos a todos por igual si cada quien tiene su propia circunstancia y característica, para que de esta manera nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Así que maestros, pues muchas gracias por su atención. Recuerden, los mejores maestros son los que enseñan desde el corazón, no desde los libros, no lo pierdan de vista. Así que muchas gracias por la atención que me brindaron y espero verlos en otro video muy pronto. Hasta luego.